Este viernes, 310.159 aspirantes a bachillerato sabrán los resultados del concurso de asignación de la educación media superior. El vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Javier Olmedo, informó que del total, 256.816 tienen un lugar asignado dentro de alguna opción elegida. Sin embargo, hubo quien no se quedó en ninguna, pero se les da derecho a otra opción. De las 712 opciones que salieron a concurso este año, aún tienen lugares disponibles 251 opciones, que es a las que podrán dirigirse los que obtuvieron CDO. Como en años anteriores, ningún aspirante ha sido asignado a una opción que no fue elegida por él o ella. De los más de 310.000 aspirantes, en este año, 9.559 no presentaron el examen y a 7 se les retiró, a 6 por intentar copiar y a 1 por estado de ebriedad. Por el contrario, hubo 2 personas, uno de sexo masculino y una femenina, que no tuvieron ningún error con 128 aciertos. Cada año las escuelas con mayor demanda dejan fuera a miles de aspirantes por no alcanzar los aciertos requeridos. Las escuelas cubiertas por los estudiantes son la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Colegio de Bachilleres. La UNAM recibirá este año 34.543, el Politécnico 25.720, que son las opciones que ya están cerradas. Entonces ya sabemos cuántos van a quedar. Javier Olmedo comentó que en este proceso no hay reprobados ni rechazados. Es un concurso de asignación, por lo que en ningún caso se puede hablar de aspirantes rechazados. Los resultados se publicarán en la página www.comipems.org.mx. También puede consultarlos en un dispositivo móvil con la aplicación de Comipems. Los resultados les llegarán por correo a los aspirantes y se les facilitarán en los módulos de orientación. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.